están? Bueno, yo soy Lidia, ¿me recuerdan? Y hablo sobre mis viajes. Y esta vuelta voy a hacer una descripción de cuando yo estuve en China y por supuesto visité la Gran Muralla. Una cosa maravillosa, ya de entrada uno se emociona sabiendo que va a ir a verla, visitarla. La Gran Muralla es una fortificación militar construida entre los siglos V antes de Cristo y XV después de Cristo, o sea que abarca más o menos 2300 años en las construcciones. Fue construida para defender pueblos y grupos de gente en pequeños pueblos, porque eran atacados generalmente por hordas de bárbaros, de los mongoles, de que habitaban en ese entonces Mongolia y la Manchuria. Es la obra de ingeniería militar más gigantesca de la historia. Fue elegida por la UNESCO en el año 1987 como Patrimonio de la Humanidad y también está entre las 7 maravillas del mundo. Tiene una longitud de 21.197 kilómetros. Ahora, la característica de esta muralla, que no es una muralla sola que va y que viene, tiene una altura más o menos de 8 metros, entre 6 y 8 metros, hay tramos que tienen 14 metros, hay tramos que tienen 4 a 6 metros, depende de los lugares en los que está ubicada. Pero ¿qué pasa? No es solamente, como decía, una gran línea sino que tiene bifurcaciones por todos lados. Son montones de murallas que se van abriendo de la muralla central. Cuando nosotros fuimos a visitarla, entramos por una puerta que estaba a unos 70 kilómetros de Pekín y había el tramo en el cual nosotros fuimos a visitar era de 80 kilómetros. Pero ¿qué pasa con esta muralla? No, como decía, que no es lisa. Tiene tramos de muy empinados. Tiene tramos con escaleras, las alzadas de los escalones pueden estar entre 20, 30, 40 centímetros de alto, lo cual lo hace muy difícil para escalarlo. Y tiene tramos donde hay casetas de control, hay tramos donde hay cuarteles, hay tramos donde hay vigilancias. O sea que es bastante. Y después, aparte, en la parte inferior, hay algunos pasos que van de un lado al otro de la muralla. Se calcula que en la construcción de esta muralla fallecieron miles y miles de personas. Muchos eran presos, había esclavos, ya ni me acuerdo, me tengo que fijar un poquitito de dónde eran todos los que murieron. El asunto que, como era muy difícil la construcción, que era de piedra, de madera, de ladrillos, y de madera, tierra, piedras, ladrillos. Y también cuando trabajaban ahí, como era una obra tan dura, se morían ahí, pero no los sacaban. Entonces quedaban ahí mismo, mezclándose entre todos esos materiales. Y bueno, o sea que nosotros entre todo eso pisábamos los huesos también. No los veíamos, por supuesto, porque miles y miles de años que estuvieron ahí, pero uno sabía que podía estar caminando sobre esta pobre gente que sufrió. Eran cientos de miles los que murieron. Como decía, desde arriba
el espectáculo es maravilloso. Se pierde la muralla en el infinito prácticamente. Se abre, se ven praderas, se ven valles, se ven un montón de cosas. Pero eso es lo interesante, que no es una, sino que son tramos que se van abriendo de acuerdo a lo que se construyó en las distintas dinastías, que generalmente la dinastía Ming es la que tuvo más injerencia en la construcción. Y les quiero contar que, por ejemplo, otra cosa, nosotros llegamos a Beijing desde Japón. Y cuando íbamos en el viaje, tuve la suerte de pasar por el volcán Fujiyawa, que está en Japón. Es la cosa más hermosa que ustedes pueden imaginar, porque ese monte es piramidal y es perfecto, tanto de un lado como el otro. Hace añares que no entra en erupción, porque es un volcán, pero verlo ahí, por suerte, no tenía nubes alrededor y estaba cubierto de nieve. Y fue una emoción tremenda, tremenda de ver eso ahí y pensar que estábamos en las antípodas de nuestro mundo. Y otra cosa que les quería comentar, volviendo a la muralla, que yo no podía subir los escalones que eran tan altos. Entonces, ¿qué hice? Empecé a subir a lo perro. Así, con las manos y con los pies, iba subiendo escalera, escalera, escalera. Y los turistas que venían en sentido contrario, bajando, se mataban de risa. Yo también me mataba de risa, porque estaba con mi amiga y las dos trepando a los perros, pero fue lo más lindo que pudimos haber hecho, lo más fácil, lo más cómodo. Encontramos nuestra manera de poder subir tan arriba. Y cuando llegamos, pudimos llegar a la primer caseta, donde había, por supuesto, había un guardia, pero también había un fotógrafo. Entonces nos sacaron una foto, que lamentablemente no la encontré para mostrarla aquí, pero a lo mejor estamos pasando algunas fotos que muestran la muralla. Nos cobraron, no sé, 30 yuans, que serían como $5, y un pergamino, un diploma de que habíamos trepado por la muralla china. Bueno, el viaje fue una experiencia preciosísima. Me sentía muy, muy emocionada de estar ahí, de saber que era una de las 7 maravillas del mundo. Y después de todo ese viaje, a la noche cansadísimos, que después que llegamos nos fuimos a cenar. ¿Y qué nos invitaron a comer? Pato laqueado, que para ellos es una exquisitez, pero para mí fue lo peor que podía haber comido. La exquisitez es para todos los chinos, pero para mí no. ¿La continuamos en la próxima? Hasta luego.